Que Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Damos muchas gracias al Señor, al Todopoderoso, al grande y poderoso Dios que crió los cielos y la tierra, porque nos ha permitido entrar a un año nuevo, y les felicito a los que escuchan y les deseamos un próspero año y la felicidad que llena el corazón, la felicidad que no depende de los obstáculos, de las cosas que recibimos, de la felicidad de aquí. Esa no es la que dura. Queremos desearle un año próspero en lo espiritual, en lo que dura, en lo que no se acaba, en lo que no se disminuye con las cosas de aquí. Dios les bendiga y una vez más, bienvenidos al año 2026. Damos gloria a Dios por ello. Dios les bendiga. Este es su programa, por si no habíamos dicho, este es su programa Alumbrando Nuestro Camino. Su hermano Felipe Nava, aquí con nuestro pastor Efraín Valverde III. Damos nuevamente gracias a Dios porque hemos entrado en un año nuevo. Con este nuevo año Dios nos trae un nuevo principio, una nueva oportunidad de volver a empezar. También es un tiempo de reflexión, para reflexionar en los 326 días que transcurrieron, en todo el tiempo, todos los días que vivimos, el año que acaba de transcurrir. Debemos pensar en los logros, gracias a Dios por lo que logramos, pero también nos conviene pensar y meditar en los errores y cómo mejorar nuestras faltas, nuestras fallas. Si somos honestos con nosotros mismos, vamos a usar este tiempo en que es muy propio para reflexionar, para mirar hacia atrás, asomarse y mirar y pensar qué hice con estos días que encierran este año, qué hice con ellos. ¿Los aproveché o los malgasté? ¿Cuánto tiempo malgasté? ¿Cuánto tiempo usé en una forma productiva? Solo cada uno podemos individualmente contestarnos esa pregunta, y no lo pregunto para investigar, sino para que cada uno de nosotros nos preguntemos a nosotros mismos, porque el tiempo no se detiene, lo hemos estado repitiendo. Por cierto, que quiero, antes de continuar, leerles una porción bíblica que encontramos en Romanos capítulo 13, verso 11 en adelante. 11 en adelante, Romanos 13, 11 en adelante dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud, nuestra salvación, que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las obras de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías o borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias o pleitos y envidia, mas vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso a la carne en sus deseos. Esta sigue siendo la misma guerra que estuvimos peleando el año pasado, mi hermano, mi hermana, que quieres agradar a Dios. Es la misma guerra, esa no cambia, es la misma guerra con nuevos retos, con nuevos obstáculos, quizás cosas poquito más altas. Los retos quizás van a ser un poquito más altos este año, pero por eso debemos estar conscientes de ello y elevarnos a un estado mayor de fortaleza, de determinación, delante del que todo lo puede, delante del que da fuerzas al cansado, del que da la victoria a sus soldados, a sus guerreros espirituales. Nos da la victoria cuando nos determinamos y hacemos lo nuestro. Lo nuestro es limitado y no puede destruir las montañas. No podemos escalar las montañas, no podemos destruir a los enemigos, los gigantes delante de nosotros, pero si servimos al Dios que sirvió David, podemos enfrentar al gigante. Por más terrible que se vea, podemos mirarlo
a los ojos y decirle: tú vienes con espadas, con palos, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Y de esa forma, mi hermano, mi hermana, entremos en este año con nueva determinación, con nuevas fuerzas, con nuevo deseo y con un nivel más alto de creer en el Señor y en su poder y en sus promesas. La vida es en sí una cápsula, o más bien encapsula una serie de cambios que suceden automáticamente. Estamos hablando de esto porque es tiempo de que nos examinemos y hagamos los cambios que sabemos cada quien que debemos hacer. Estos cambios están integrados en nuestra ADN, hablando de lo que sucede automáticamente. Esas 3 letras definen lo que somos. La definición de esto, más ampliamente explicado, es lo siguiente: es la molécula que contiene las instrucciones genéticas para el desarrollo, funcionamiento y reproducción de todos los seres vivos, almacenando la información hereditaria en una estructura de doble hélice similar a una escalera de caracol, compuesta por nucleótidos, azúcar, fosfato y bases nitrogenadas. Esta secuencia de bases codifica genes que determinan riesgos como el color de ojos y pelo, y se transmite de padres a hijos, siendo esencial para la vida y la herencia. No nos preocupa lo que se desarrolla por sí mismo, lo que Dios estableció en cada uno. Eso no hay que preocuparse. Nos preocupa y nos debe de preocupar lo que desarrollamos nosotros mismos, lo que permitimos que se desarrolle en nosotros por nuestras costumbres o hábitos. Y todo ello, eso lo generamos nosotros, eso lo desarrollamos nosotros. El Señor nos habló este domingo, por cierto, les comunico, mi hermano, mi hermana, Dios nos habló este domingo por labios de nuestro pastor, Efraín Valverde III, diciéndonos que si no nos estamos convirtiendo en lo que Dios quiere que seamos, estamos automáticamente convirtiéndonos en lo que Dios detesta o rechaza. Esto es un reflejo del mensaje del Señor a la iglesia de Laodicea, cuando les dice: yo conozco tus obras, ni eres tibio ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El rechazo de Dios, y aquello que no se define, de aquello que no tiene identidad, sino que brinca de un lado para otro, o un día tiene una postura y otro día tiene otra. Dios es enemigo de ese tipo de vida, de ese tipo de mentalidad, mi hermano, y debemos de tener conciencia de que, como nos dijo el Señor por medio de nuestro pastor, que si no nos estamos convirtiendo en lo que Dios quiere que seamos, automáticamente nos vamos a convertir en lo que el Señor detesta, lo que el Señor rechaza. Qué horrible, qué espantoso está esto, de que si no hacemos intencionalmente la lucha, el esfuerzo, no entramos en la guerra contra nosotros mismos para controlar nuestros deseos, nuestras inclinaciones humanas que no van de acuerdo a lo que Dios demanda de nosotros. Entonces, nada más con no aceptar, con no entrar en esa guerra, automáticamente nos vamos a convertir en algo que Dios rechaza y no quiere. Y podemos ser, y no me quiero incluir pero va a haber muchos en aquel día que van a pensar que Dios se agradó, que Dios estaba a su lado. Dice el Señor mismo lo dijo con sus reverendos labios. Ahí en el capítulo 7 de Mateo dijo: muchos en aquel día dirán: Señor, Señor. El Señor acabando de decir: no todos los que me dicen Señor, Señor, tienen mi favor. No son sus hijos nomás porque dice Señor, Señor, sino el que hace
su palabra, el que hace su voluntad. En aquel día se van a levantar muchos diciendo: Señor, Señor, hicimos esto, hicimos aquello. Parecía que tenían las obras que les daba la entrada, pero nunca tuvieron un contacto íntimo con Dios. Y a eso se refiere la expresión que el Señor declara, que dice que va a declarar en aquel día: apartados de mí, no os conozco. No quiere decir que Dios no sabe quiénes son. Se refiere que nunca los conoció, nunca se intimidaron con Él, nunca entraron a su recámara, nunca quisieron lo más íntimo de Dios, que implica su voluntad de negarse a sí mismo, de no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. En el libro de Ageo leemos de que la santificación no sucede automáticamente. En cambio, la inmundicia, el pecado y la contaminación, esas sí suceden automáticamente cuando nos alejamos de lo santo. Fíjese bien, lo que no es santo, lo que no es agradable a Dios, eso sucede automáticamente. Mire, déjeme, le leo la porción bíblica donde encontramos ese reflejo, ese simbolismo tan fuerte que aplica a nosotros en este tiempo. Allí en el libro de Ageo, verso 11, 12 y 13. Si lo anota para que después lo lea, si no puede leerlo ahorita conmigo. Ahí vamos a Ageo capítulo 2, verso 11, 12 y 13. Dice lo siguiente: así ha dicho el Señor de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si llevare alguno las carnes sagradas en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare el pan, o la vianda, o el vino, o el aceite, u otra cualquier comida, ¿será santificado? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no va a ser santificado por accidente. La santidad no sucede por accidente, mi hermano, mi hermana. La santidad es intencional. Y luego presenta el lado opuesto a ello. Dice: y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Lo inmundo, lo que a Dios no le agrada, sucede por asociación, vamos a decirlo de esa forma. Sucede por accidente. Hay gente que entró en vicios por accidente, no estaba intencionando llegar a ese punto en su vida, pero se juntó con la gente que andaba en eso, y como no tenía protección, como no se juntó para ayudarlos, ¿qué sucedió? Con el tiempo se convirtió en uno de ellos, ya fuera drogadicto, alcohólico y cuantos otros desvíos que destruyen el corazón y la mente del ser humano, porque piensa que lo que Dios demanda de usted y de mí se va a realizar solamente con ir de vez en cuando a la iglesia, solamente con escuchar que alguien nos lea la escritura, solamente con cantar un que otro canto, y que con eso no, implica mucho más que eso, mi hermano, mi hermana. Una entrega, una determinación, una intencional, algo intencional. Entonces hagamos conciencia de que si queremos seguir siendo transformados a la semejanza de nuestro Creador, tenemos que buscarle intencionalmente. Y esto quiere decir que debemos buscar a Dios haciéndolo de la manera deliberada, a propósito, con plena conciencia y con un fin o propósito específico, implicando voluntad y premeditación en tal acción. Es lo contrario de lo que ocurre por azar, o sea, por equivocación, o sin intención. Hacer algo adrede o de forma premeditada, eso es lo que implica intención. Eso es lo que quiere decir intención, mi hermano,
mi hermana, Dios es un Dios intencional. Lo que hizo para ti y para mí lo hizo con intención. No lo hizo por accidente. Él no murió por accidente en la cruz del Calvario porque se equivocó y se dejó llevar y no se dio cuenta. No, todo fue con intención. Y así como lo hizo con intención, pide de ti y de mí que le sirvamos, que nos entreguemos, que busquemos su rostro intencionalmente, no pensando que nomás por asociación, porque me junto con alguien que anda cerca del Señor, que automáticamente me voy a santificar. No, la santidad sucede cuando uno con intención la busca. Por eso el Señor llama y dice: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí. No dice: ahí esténse, ahí les voy a llevar todo lo que ocupa. No, implica una parte, aunque sea mínima, de nosotros, pero el Señor ha regulado, ha condicionado sus bendiciones, sus promesas por medio de la obediencia del penitente, del que quiere la salvación. Por eso estableció también el bautismo. El bautismo es intencional. No es que ibas pasando cerca del agua y te caíste y te bautizaste. No, tuvo que ser una decisión intencional, una decisión con propósito, con deseo, que Dios empieza a orar en la persona y empieza a sentir aquello y luego toma la acción que le debe de seguir a eso que Dios hace en el corazón. El Señor dice en la Escritura que Él obra tanto en el hacer como en el querer por su buena voluntad, pero aún en medio de eso, aún allí hay una línea fina que quiere decir libre albedrío. Porque si tú lo haces o yo lo hago sin ningún esfuerzo propio, usando lo que Dios ya me dio para hacer las decisiones correctas, si no lo hago intencionalmente, no sucede el milagro. Está muy claro eso. La Biblia habla de la fe sin obras es muerta, dice. La fe con obras cambia cosas. No porque nuestra fe lo haga, sino porque Dios se agrada de que creemos, de que obramos y que no nomás decimos yo creo, sino que le agregamos acción a aquellas palabras. Dios quiere, mi hermano, mi hermana, que entremos en este año con acciones de gracias, con acciones de voluntarias, de obediencia, de rendimiento, de deseo. Y a veces que no sentimos el deseo, la emoción de aquello. No importa, eso no importa en lo más mínimo. Lo que importa es que obedezcamos. El Señor nos prueba nuestra obediencia en esa forma. Cuando es probada nuestra obediencia, cuando no sentimos nada. Porque cuando sentimos algo, pues todo mundo puede hacer cosas buenas cuando siente, cuando hay lo que empuja nuestra acción. Pero cuando no hay aquello, ¿qué vas a hacer? Ahí te das cuenta, ahí me doy cuenta quién soy en verdad. ¿Quién soy en verdad? Es tiempo, mi hermano, mi hermana, que entremos por la puerta. Ya entramos, ya estamos ahí, pero que entremos conscientes de que es un año nuevo, representa una nueva oportunidad. Y reflexiona en lo que hiciste el año pasado, todos los días que pasaron. ¿Qué hice? ¿Qué hice con esos días? ¿En qué ocupé mi tiempo? ¿En qué logros tuve? ¿Qué problemas tuve? ¿Qué es lo que permití que me detuviera para hacer lo que es de mayor valor? Es de alta importancia, mi hermano. Y así es de que seguimos recalcándolo. El hecho de que tenemos que tener conciencia de esos 365 días. Fíjese,
365 días que se nos fueron de la mano. 365 días. ¿Y qué hicimos? Mucho en qué pensar. El pueblo de Israel ya está ejercitado de años, de muchos años. Se reúnen en masa. Muchas multitudes de judíos se reúnen para pedir perdón a Dios, para buscar su guianza, para comprometerse en una forma mayor con el Creador, hacer nuevos votos y luchar para cumplirlos. Eso es lo que nos debe de mover a nosotros para el hecho de que el Señor nos dio la oportunidad de entrar en un año nuevo. Es un privilegio, muchos no llegaron. Aquí en la congregación se nos fueron tres personas, un hermano, otros hijos, un hijo de una familia aquí de la congregación y un padre de una familia aquí de la congregación. Y a mí personalmente se me fueron dos familiares, un hermano carnal y un sobrino, también hijo de él. No llegaron al 2026. Si tú y yo, mi hermano, llegamos, es necesario que hagamos conciencia de que no fue por accidente nuestro o por accidente de la naturaleza de que llegamos en ninguna forma, mi hermano. Fue intencional de parte de Dios el que tú y yo estemos en este momento, en este día, que es ya el quinto día del año. Es de alta importancia que nos asomemos a la realidad que nos rodea y que a diario vivimos en ella, y es de suma importancia. Mire, las estadísticas alarmantes nos deben de dar un poco de causar algo de reflexión en esto. Dicen las estadísticas que cada día mueren de 150,000 a 170,000 personas alrededor del mundo. Cada día mueren, una vez más, 150,000 a 170,000 personas alrededor del mundo. Esto nos dice que si todavía estamos aquí en pie, es que tenemos una razón divina para estar aquí. Con razón dijo el primer caudillo de Israel, Moisés: enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Cuán necesario nos es, mi hermano, mi hermana, el que estemos conscientes de que es un privilegio el que podamos estar viviendo, respirando, y que podamos estar activos. Si te puedes mover, si todavía hay movimiento en tu cuerpo, dale gracias a Dios. Si todavía puedes mirar lo que está delante de tus ojos, dale gracias a Dios. Si todavía puedes escuchar lo que se habla en este radio, en esta estación de radio, dale gracias a Dios. Y utiliza lo que escuchas. Selecciona lo que escuchas, lo que ves, lo que oyes, lo que haces. Sé selectivo, porque el tiempo muy veloz se va de nuestras manos y no regresa. No esperes que este año va a ser diferente, que en este año va a ser diferente la lucha del año pasado. Más bien, sí va a ser diferente, pero no en la forma que pensamos. Va a requerir más intención y más dedicación de nuestra parte. Lo grande e imposible lo hace Dios en nosotros, pero la intención y esfuerzo nuestro lo pide Dios de ti y de mí. Él quiere que tú y yo seamos. Él es enemigo de la flojera. Hay gente que ya se habituó en vivir en una vida rodeada de flojera mental y física, y esa vida se estanca y no avanza, no crece, no madura y no hace logros, no hace nada con su vida. Como aquel que recibió un talento, que en lugar de usarlo, aún le dijo el Señor, podías haberlo metido al banco para que generara más dinero, pero él no lo hizo. Él
lo enterró, dijo, según muy temeroso y muy honroso a Dios. Dijo, yo sé que tú eres recio y que tú haces donde no hay, y que empezó a querer jugar con la mente de Dios. Óigame, el Señor se lo quitó. Nada más tenía uno y se lo dio a los otros que tenían, porque ellos lo reprodujeron. A ti y a mí nos ha dado el Señor la vida para que la reproduzcamos. ¿Cómo se reproduce nuestra vida? Con depositar los tesoros que hemos recibido en otros, convivirlos, y que otros se fijen en nosotros y que seamos un espejo de la grandeza y lo maravilloso de Dios. Para eso lo tienes, no nomás para ti, no nomás para mí, sino para que lo desplieguemos y que Dios se mire en nosotros. Que no tengamos que anunciarlo todo el tiempo, a veces que no hay oportunidad de decirle a alguien, pero sí hay siempre oportunidad donde andamos, que nos miren quiénes somos, cómo andamos, y que Dios se refleje en nosotros. Fíjese, hay testimonios maravillosos de gente, hijos de Dios, que están llenos de Dios, llenos del Espíritu de Dios, que gente que ha logrado acercarse con ellos y le dice, yo miro algo diferente en ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? O se refleja en ti algo diferente a los demás, sin tener que haber dicho nada. Recuerdo una prima mía que fueron a la escuela nocturna para aprender inglés. Una señora dice que se les quedaba viendo a ella y a otra compañera de aquí de la iglesia hace años, allá en los 80s, y nos decían que se acercó la señora esta mayor y dijo, oigan, ¿qué tienen ustedes? Las miro y las miro como brillantes, como que algo brilla en ustedes. Al final esta señora se convirtió al Señor, sirvió al Señor, ella ya murió, también mi prima y la otra hermana, pero se reflejó en ellas la lumbre de Dios, el resplandor del Señor. Y eso es lo que sucede cuando tú y yo, mi hermano, nos determinamos con intencionalmente, para que brillemos. A Moisés no lo arrastraron a la loma, al monte Sinaí. No vinieron dos ángeles y se lo llevaron arrastrando hasta arriba. No, tuvo que decidir él intencionalmente, con miedo y temor, pero subió a la montaña. ¿Qué sucedió? Cuando venía, dice que se tuvo que poner un velo sobre su rostro porque estaba demasiado brillante su cara, que no lo podían ver los que estaban esperándolo, el pueblo. Qué ejemplo, qué simbolismo tan poderoso encontramos allí. No nomás en lo físico, lo que sucedió físicamente en Moisés, sino lo que quiere Dios que suceda en ti y en mí, si somos sus hijos, que reflejemos, dijo nuestro anciano en su canto, uno de sus cantos, que se refleje la mística imagen de tu parecer en mí. Él dijo de él, yo digo de mí, y tú di de tu situación, de tu persona, mi hermano, mi hermana. Determinemos entonces este año nuevo a cambiar hábitos malos, costumbres que nos atrasan y detienen nuestro crecimiento. Determinémonos a orar más, a leer la Biblia más y asistir a las actividades espirituales con más consistencia y eficacia en este nuevo año, para estar preparados para los retos que se avecinan y para ayudar a los que no tienen fuerzas para levantarse de los valles de pruebas y luchas en que se encuentran. Necesitan a alguien que tenga fuerza para que le dé la mano y lo levante y le diga, vente, yo te ayudo a caminar mientras que te restableces. Dijo uno de los luchistas y vencedor, grande vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Que Dios nos bendiga y nos guarde con mayor fidelidad en este nuevo año 2026. Mi oración, mi deseo, mi hermano, para ti y para mí es que este año lo utilicemos en una forma mejor, en una forma más efectiva, que nos desconectemos de las cosas que
nos estorban, nos roban el tiempo que necesitamos para pasarlo con Dios, para pasarlo en su palabra, para pasarlo en las actividades que nos fortalecen espiritualmente. Porque al final esta carne y sus deseos aquí se van a quedar enterradas. Y lo único que va a perdurar es lo que el hombre interior lleve. ¿Para dónde vas a ir? ¿Dónde te van a llevar tus acciones? ¿Dónde me van a llevar mis acciones? ¿A la morada eterna con el Señor o al tormento? Ahí lo describe el Señor en la parábola del Lázaro y el rico. Ahí en Lucas 16 miramos esa ilustración tan poderosa de la realidad de lo que estamos viendo está delante de nosotros, delante de cada uno de nosotros. Así es de que mi deseo una vez más es que aprovechemos este año, que empecemos bien, que continuemos luchando y que no nos debilitemos cuando ya sentimos que la debilidad viene y quiere meterse, identificarla de inmediato y empezar a conectarnos, enchufarnos con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, con platicar con Dios, con buscar a alguien con quien orar, con quien derramar su corazón. Hay muchas formas que Dios ha proveído para que consigamos carga espiritual, mi hermano, mi hermana. Cuando sientas tu debilidad que te consume y te está queriendo bajar hacia el suelo, levántate en el nombre del Señor Jesucristo y toma el lugar que Dios te ha dado como hijo de Dios y retoma esas armas que has dejado a un lado y tómalas y empieza a batallar, no contigo mismo ya, sino batallar más bien contigo y con el enemigo, porque nuestro enemigo primordial es nuestra carne y con ese es el que batallamos. Pero entrar en guerra para destruir fortalezas que se acomodan a nuestro alrededor, todo lo podemos en Cristo. Mi hermano, mi hermana, entremos con una mente diferente al año anterior. Si el Señor nos concede llegar al final de este año, que podamos regresar al fin de este año y mirar y con gozo recordar lo que hicimos por voluntad y con el poder de Dios. Así es de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. Dios les bendiga, les guarde y gracias por su atención y seguimos con mayor ánimo en el nombre de Jesucristo en este nuevo año. Felicidades, mi hermano, mi hermana. Síguele con todas las fuerzas de tu alma, de tu corazón, y de cierto que Dios te dará lo que necesitas para llegar y terminar la carrera con gozo. Mi deseo es que el Señor les bendiga, les guarde y Dios mediante regresamos la semana entrante con otro pensamiento, otra reflexión basada en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios sea con cada uno de ustedes, es mi deseo y mi oración.